Protocolo de cadena de custodia. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, licenciatura en Criminología, materia Seguridad Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Irvin Sochigua. Actualmente soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que vendría siendo la cadena de custodia. ¿En qué consiste este protocolo y a partir de cuándo surge? Bueno, para empezar me gustaría mostrarles un corto video de cómo es que se hace una recolección de indicios desde que se llega al lugar de hallazgo. Procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Recolección y resguardo de indicios. Una vez localizados y fijados los objetos, es momento de levantar y embalar. Este proceso varía y depende del tipo de materia, líquido, sólido, biológico. Lo más importante del levantamiento del indicio es su preservación para posterior identificación. Para recoger un arma de fuego, usa guantes desechables y levántala de las partes inusuales. De igual manera, en el caso de un arma larga, se debe manejar de las partes inusuales. Con esto se evita friccionar las superficies lisas donde pueden encontrar huellas dactilares. Un cuchillo se debe tomar con 2 dedos ubicados en las partes inusuales del arma, donde no afecten las huellas dactilares que puedan existir. Casquillos y balas se deben levantar con pinzas. Guárdalos en sobres o bolsas de papel. En el caso de líquidos, dependiendo de la cantidad, puedes usar una jeringuilla, pequeñas cucharas, un hisopo o una gasa estéril. El embalaje o empaque depende de la sustancia que se va a guardar. Es importante proteger los indicios en recipientes adecuados. Por ejemplo, los líquidos y sustancias biológicas deben resguardarse en frascos de vidrio, tubos de ensayo o recipientes de muestras para análisis clínico. Las armas deben descargarse previamente y guardarse sujetas en caja o panel de cartón, aplicando las medidas de seguridad antes de embalar, sin afectar las partes lisas del arma. Todo se debe sellar con cinta adhesiva y etiquetar. Lleva a cabo un último recorrido del lugar para asegurarte que se hayan procesado todos los indicios localizados y que no dejes residuos o desechos remanentes como resultado de la intervención que hiciste. Al concluir esta observación final, debes llenar el formato de cadena de custodia, que consiste en una breve descripción de los indicios que se van a entregar, número de la carpeta de investigación, si se tiene, el lugar de los hechos, la hora y fecha de intervención, la clase de indicio, el lugar preciso donde se recogió, características del mismo, fecha, nombre y firma de quien descubrió el indicio. Observaciones adicionales, condiciones climatológicas, características de posible contaminación. Este formato se entrega con los indicios y el reporte de las actividades que realizaste. Los resultados de la investigación están directamente relacionados con la precisión con la que llevaste a cabo esta labor. Bueno, una vez que terminamos de ver lo que es el video de una recolección de indicios, ahora sí les pasaré a hablar de lo que es el protocolo de cadena de custodia. Para empezar, ¿qué es la cadena de custodia?
Muchos se estaban preguntando que por qué estoy haciendo este video. Claro, ¿verdad? Claro, es un video bastante interesante porque nos ayuda a identificar ciertos aspectos de cómo es que versa este nuevo sistema de justicia penal, pero sobre todo, la cadena de custodia surge a partir de la reforma del 16 de junio del año 2008, cuando se hace esta modificación a nuestro sistema de justicia penal. Ok, ahora sí, ya que les enseñé cómo se recolectan los indicios, ahora sí pasaremos a explicar lo que vendría siendo la cadena de custodia. Pero para empezar me gustaría iniciar con una breve introducción. Cabe mencionar que la cadena de custodia inicia a partir de la reforma del 16 de junio del 2018, en la cual se hace y se reforma todo nuestro sistema de justicia penal. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, actualmente nos habíamos dado cuenta que tenemos un sistema inquisitivo, en donde desafortunadamente no había tanta igualdad entre las partes. Actualmente con este nuevo sistema que es de justicia, que es acusatorio, pues ya tenemos un poco, es más garantista de derechos. Ya las personas se les respetan sus derechos, además de que pues con este nuevo sistema de justicia penal, pues nos ayuda bastante a garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo a verificar que en verdad el verdadero culpable se encuentre pagando por aquel crimen o delito que cometió, sobre todo para qué, para que posterior a ello se pueda reinsertar a nuestra sociedad. Ahora sí, comenzamos con lo que vendría siendo cadena de custodia. Bueno, la cadena de custodia, para empezar, tengo que dar su definición para que ustedes sepan qué es. Bueno, la cadena de custodia es un sistema de control y registro de los indicios o elemento material probatorio, desde que, desde su localización, aportación o descubrimiento en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente determine su liberación de estos indicios. Bueno, esa es la definición. Pero, ¿qué quiere decir principalmente? Bueno, en pocas palabras, la cadena de custodia viene siendo un sistema en donde la autoridad competente una vez se va a encargar de registrar cada movimiento que se hacen en los indicios. ¿A qué me refiero con cada movimiento? Bueno, desde que el perito llega, hace la recolección de los indicios, se hace el embalaje y posterior a ellos hasta que se ponen a disposición del Ministerio Público. Ojo, pero no solo es en la disposición del Ministerio Público, también es hasta cuando, y dice la definición, hasta que la autoridad competente determine su conclusión. Bueno, ¿quién es la autoridad competente? La autoridad competente, sin lugar a duda, es el órgano jurisdiccional, el juez que lleva el caso, y cuando un juez dictamine que ese indicio o elemento material probatorio ya puede ser desechado, así va a ser. Se va a desechar porque la autoridad competente y el juez ya no lo considera necesario para que se siga la investigación sobre ese delito porque no hay información relevante sobre el caso que se está tratando. Bueno, ahora sí, eso es la cadena de custodia. También les voy a platicar de otra cosa, de los objetivos generales, bueno, el objetivo principal de la cadena de custodia. Dirán, bueno, ¿para qué quieres un registro si nada más se va a quedar en registro? No, este registro de que la cadena de custodia se hace, ¿por qué? Porque tiene ciertos objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, el objetivo general de la cadena de custodia es garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o material probatorio. ¿A través de qué? Del registro y sobre todo que se pueda verificar que en verdad se respetó la cadena de custodia. Porque anteriormente, ¿qué era lo que nos sucedía? Anteriormente, el perito llegaba y ya agarraba y así embalaba los indicios, hacía sus dictámenes y se los pasaba al juez. Eso es en el sistema viejo. Desafortunadamente, en el sistema viejo teníamos ciertas fugas. Llegamos a un momento en el que se desconocía si en verdad esos indicios, ese elemento material probatorio que se descubrió, pues era el mismo. ¿Por qué? Porque nada le aseguraba al juez que la arma con la que mataron a Juanito Pérez fuera la misma arma de la que hizo el dictamen del perito en balística, por así decirlo. Entonces, esto era lo que preocupaba a nuestro antiguo sistema de justicia penal. Actualmente con este nuevo sistema de justicia penal, la cadena de custodia, o sea,
empieza desde el primer lugar, desde que llega el primer respondiente. O sea, porque el primer respondiente es un gran elemento dentro de nuestra cadena de custodia. ¿Por qué? Porque cuando estamos cuando ingresamos al lugar de hallazgo o al lugar de intervención, encontramos diversas situaciones. ¿Qué es lo que pasa si ingresamos aquí? Como en este caso, encontramos a un cadáver aquí. Bueno, es un lugar abierto. Pero ¿quién se va a asegurar de que en efecto este lugar no se contamine? Bueno, aquí existe la figura del llamado primer respondiente, que va a ser el encargado de acordonar toda la zona para que aquí, se pueda garantizar que nadie va a ingresar y sobre todo que no se va a alterar esta escena. ¿Por qué? Porque cualquier otra situación o agente externo puede contaminar la escena y sobre todo va a alterar los indicios y aquel material probatorio que tenemos, que sobre todo no va a ser el ideal. Y nosotros, para este nuevo sistema de justicia penal, requerimos que cada indicio no sea alterado ni en lo más mínimo. O si va a llegar a ser alterado, va a ser lo más mínimo posible para que no afecte su autenticidad, para asegurarse que se trata del mismo elemento. Bueno, pero no solo inicia ahí, está el primer respondiente, inicia la recolección, el embalaje, que es algo muy importante de nuestra cadena de custodia. En rasgos generales se los explico porque, claro, más adelante en el video se los estaré tratando más a fondo. El embalaje se va a tratar de, una vez que está la recolección, va a ser el equipo en donde se va a mantener el indicio o elemento material probatorio que se va a mantener aguardado, o sea, donde vamos a guardar. Eso es el embalaje, vamos a proteger aquella arma de fuego que, por ejemplo, recolectamos. Otra cosa, ¿qué más requerimos? Bueno, después de ahí, el traslado. ¿Quiénes son las personas que trasladan la cadena de custodia? ¿Cómo nos vamos a asegurar nosotros? ¿Cómo el Ministerio Público le va a asegurar al juez que la misma arma que levantó el perito es la misma arma que se va a presentar ante el juez en el día de la audiencia? Bueno, este es otro factor muy importante. Bueno, tenemos otra situación. Ya una vez que se hizo el traslado, ¿quiénes son las demás personas que intervienen? ¿Están los policías? No, ¿verdad? Los policías, solo están al inicio. Posterior a ello, entran los peritos. Se los entregan de nuevo a policías ministeriales para que hagan el traslado de la cadena de custodia hacia el Ministerio Público. El Ministerio Público también es responsable de la cadena de custodia, los peritos que participan en ella y sobre todo el encargado de la bodega de indicios, que son los que siempre por lo regular están en contacto con la cadena de custodia. Ok, y a continuación les voy a dar unas breves definiciones y les voy a mostrar material fotográfico para que ustedes puedan saber cómo es, bueno, para que ustedes puedan relacionar cada definición que les voy a ir dando con una imagen, para que se den cuenta de a cómo se le llama ese proceso o a qué me refiero con la definición que les voy a dar a continuación. Ok, una vez que ya les mostré aquellas definiciones, puedo seguirles explicando qué es la cadena de custodia. Si les gusta el video, quédense conmigo. No, está mal. Ok, ahora sí, una vez que ya les di los términos generales que componen a la cadena de custodia, comencemos a explicar qué es la cadena de custodia. De igual manera, cómo es que se encuentra regulada en el acuerdo A09-2015 y en qué consiste la cadena de custodia. Adelante. Iniciamos. Acordonamiento. Acordonamiento es la acción de delimitar el lugar de los hechos mediante el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo en caso de lugares cerrados. Es muy importante mencionar que el acordonamiento sirve bastante para mantener la mismidad del lugar de hallazgo. Bodega de indicios. La bodega de indicios es el lugar con características específicas que tiene como finalidad el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios.
para garantizar la integridad de los mismos. Cabe mencionar que actualmente la mayoría de las bodegas de indicios se encuentran cercanas a casas de justicias para que de esta manera pues tengan mayor facilidad los peritos a la bodega de indicio y de igual manera sea más fácil su traslado hacia los juzgados. Croquis general y a detalle. Bueno, el croquis es una representación gráfica la cual proporciona una panorámica superior del lugar. Se realiza a mano alzada y contiene la orientación norte. De igual manera, es muy importante que aquí estén ubicados los puntos cardinales, la representación de los indicios o elementos materiales probatorios a través de la simbología y de las medidas del lugar, así como la localización de los indicios. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una panorámica, no? Una panorámica es retratar todo el lugar desde la parte de arriba, o sea, cómo es que se ve, ¿no? En esa amplitud. ¿Para qué? Para que en este croquis se pueda explicar claramente y a detalle cómo es que se encontró cada indicio. Claro, de igual manera debe ser a una escala para que pueda coincidir con las medidas del lugar y pues de esta manera se les puede estar brindando lo que vendría siendo un mejor resultado en lo que fue la fijación de este lugar. Documentación. La documentación es un registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Pero dirán, esa es la definición. Pero como tal, ¿qué es la documentación? Bueno, la documentación va a ser el conjunto de todos esos registros que se realizaron de cada material, de cada indicio, y sobre todo que se recuerdan aquí la documentación tanto de personas, de cómo se fueron recogiendo ciertos objetos, los indicios o los elementos materiales probatorios, desde lo que fue cuando se los entregaron al Ministerio Público. Todos esos documentos a nosotros nos sirven, pero este conjunto de documentos se le llama documentación. Documentación escrita. Bueno, la documentación escrita va a ser un registro a través del cual se van a establecer las generalidades del lugar, como puede ser la calle principal, el número del domicilio, la fachada, el material, dimensiones y colindancias del lugar, entradas y salidas. Se especifica como tal el sitio exacto del suceso y los indicios localizados, posición y orientación, a través de elementos deductivos, completos cronológicos y específicos. ¿Para qué nos sirve la documentación escrita? Bueno, en ocasiones, debido a que no se cuentan con todos los peritos en este nuevo sistema de justicia, se requiere como tal que alguien pueda hacer el registro y sobre todo que pueda quedar plasmado a detalle cómo es que se encuentra cada indicio, cada lugar y cómo fue la manera que se llega a recolectar, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sirve para mantener todo ese registro que nos ayuda a nosotros. ¿Para qué? Pues para que este registro pueda ser verídico y sobre todo se le asegura al juez en qué posición se encontraron estos objetos y que en verdad corresponden o tienen relación con el hecho delictivo. Documentación fotográfica. Es el registro en el que se capta y muestra el estado original del lugar, ofreciendo registros tangibles y corroborativos de forma objetiva, imparcial y exacta para la validez de los indicios. En otras palabras, el registro fotográfico no va a ser más que la foto que el perito en fotografía va a tomar del lugar de los hechos. Este registro ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque con este registro podemos verificar de manera visual que se puedan cotejar con los indicios que en un principio se tienen, que son los que se van a estudiar, y que en verdad se está hablando del mismo objeto o indicio, material probatorio, que es el que corresponde al que se encontraba en el lugar de los hechos, o más bien llamado en el lugar de intervención, porque si yo lo llamara lugar de los hechos, sería como sugerir que ahí sucedió. Sin embargo, es lugar de intervención porque ahí se pudo haber encontrado, o inclusive ahí pudieron haber, en un ejemplo podríamos poner, ahí pudieron haber ido a arrojar un cadáver y sin embargo ahí no lo mataron. Por eso se le llama lugar de intervención o lugar de hallazgo.
Documentación videográfica. Bueno, la documentación videográfica es el registro en el cual se capta de manera visual y sonoramente la investigación. ¿A qué me refiero de manera visual? Bueno, a que la cámara va a captar todas aquellas imágenes en el transcurso de un recorrido, pero no solo va a ser la captura de las imágenes, sino también la captura de todo el audio que puede existir alrededor. En este caso, para términos más simples, la documentación videográfica es el hecho de capturar un video, pero pues con material relacionado con un hecho delictivo. Elemento material probatorio. Es la evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo que puede constituirse como prueba. El elemento probatorio va a ser cualquier material que puede llegar a estar relacionado con lo que puede ser el hecho delictivo. Esto pueden ser desde una huella hasta cualquier otro tipo de vestigio que se pueda encontrar en el lugar de hallazgo. Embalaje. El embalaje es un conjunto de materiales que se encargan de envolver, soportar, sostener, proteger al indicio o al elemento material probatorio. Estos tienen la finalidad de la identificación, asimismo garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizado durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y en algunos casos podría fungir como un empaque del inicio o elemento material probatorio. El embalaje va a ser el proceso de resguardo, no de resguardo, sino el embalaje va a ser uno de los procesos de recolección. ¿En qué va a consistir el embalaje? En proteger el indicio, ¿para qué? Para que no pueda ser alterado. Esto es el embalaje, va a ser el material que va a soportar, que va a proteger al indicio o al elemento material probatorio, pues para que no pueda ser alterado y sobre todo, pues para que si en algún momento se llega a ver una violación o intentan cambiar este material, sobre todo pues para que se pueda proteger y si alguien llega a violar este tipo de embalaje, pues el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional se pueda dar cuenta y pues pueda quedar anulado. Vamos a llamar empaque a todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y preservar los indicios o elementos materiales probatorios que estén relacionados con el hecho delictivo. Esto principalmente lo pueden encontrar en todo lo que es el proceso de recolección, embalaje y etiquetado, como se muestra en la imagen. Todo eso es el empaque donde se va a mantener resguardada a lo que vendría siendo, en el caso de la imagen, al arma de fuego. Equipamiento. Vamos a llamar equipamiento a los materiales para el procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios y al equipo de protección personal. El equipamiento, ¿quiénes son los que más lo manejan? Bueno, en este caso por lo regular se encuentra en manos de los peritos, pero más aún en el de criminalística. Que estos materiales que nos van a ayudar a procesar los indicios, sobre todo pues este equipamiento va a ayudar a que en verdad la recolección de cada indicio se lleve de una manera adecuada y correcta. Equipo de protección personal. Vamos a llamar equipo de protección personal, bueno, a cualquier equipo, objeto o instrumento que emplea el interveniente para crear una barrera física entre él, el sitio de intervención, los indicios y las personas involucradas en un hecho, con la finalidad de evitar riesgos a salud y la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. Pero, ¿a qué me refiero con esto? El equipo de protección. Bueno, el equipo de protección va a estar compuesto por lo que deben de ser, en el caso de los peritos, por los guantes, por lo regular por sus botas que deben andar trayendo, el traje Tyvek, el cubrebocas y la cofia.
estos materiales son de gran utilidad para los peritos. ¿Para qué? Porque si un perito llegara a estornudar en, por ejemplo, en alguna arma donde puede tener tal vez saliva o ADN de algún otro individuo y él estornuda, podría alterar esa composición. Entonces lo que necesitamos es que cada elemento, cada material que existe en la escena, pues pueda ser preservado y sobre todo se pueda seguir siendo el mismo que se va a presentar ante el órgano y sobre todo que se va a estudiar. De igual manera, aquí en el equipo de protección personal entra lo que es el acordonamiento, la cinta amarilla que se utiliza para acordonar. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda estar protegiendo el lugar de los hechos. Bueno, lugar de hallazgo. Ok, ahora les voy a hablar de dos cuestiones importantes, la etiqueta y el etiquetado. Bueno, la etiqueta va a ser aquel letrero impreso que se va a adherir, que va a estar adherido al embalaje para poder identificarlo. Y el etiquetado. Bueno, el etiquetado va a ser la acción de adherir al embalaje la etiqueta, tomando en cuenta la consideración de los datos, que son número de folio, identificación del indicio, fecha y hora de recolección y tipo de indicio o elemento material probatorio. En algunos casos también se pone el nombre de la persona que procesó o recogió el indicio. Identificación. Bueno, este término es utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambos a los indicios o elementos materiales probatorios en el momento de su localización, descubrimiento o aportación hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia. Como ustedes podrán saber, en muchas series, en ocasiones de televisión, nos salen pequeños cuadritos amarillos que traen número 1, 2 o las letras A, B, C, que son de los más comunes. Esto es la identificación. Identificar a cada indicio con un número o con una letra para que sepamos de qué se está hablando y sobre todo sobre qué objeto que se localizó en la escena vamos a estar trabajando. Indicio. Indicio es el término genérico que se emplea para referirse a huellas, vestigios, señales localizadas o descubrimientos aportados que pudieran estar o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y en su caso constituirse aún en un elemento material probatorio. Bueno, esa es la definición técnica, pero como tal el indicio va a ser toda aquella particularidad, objeto, huella como lo dice, o sea, aquí en la definición que podemos llegar a encontrar en el lugar de hallazgo. ¿Por qué? Porque estos indicios nos pueden dar, como pueden dar, o no nos podrían brindar información con lo que es el hecho delictivo, o sea, con el hecho delictivo que estamos investigando, sin embargo, pues también son de gran importancia. Lugar de intervención. El lugar de intervención va a ser aquel sitio en el que se ha cometido un presunto hecho delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. Ese es el lugar de intervención. A lo que me refiero, en el lugar de intervención podría ser que se haya cometido un delito o también como no se haya cometido un delito. Hace unos minutos antes les explicaba que podría ser de una persona que habían matado y que probablemente haya arrojado el cadáver. Sin embargo, eso pues no hacía que fuera un lugar de los hechos porque ahí no se cometió. Sin embargo, sí es un lugar de intervención. ¿Por qué? Porque ahí se localizó lo que fue un cadáver el cual está relacionado con un hecho delictivo, aunque no se haya ahí cometido lo que es el delito. Preservación del lugar. Estas van a ser las acciones para custodiar y vigilar el lugar de los hechos o de hallazgo y se van a realizar con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de las indicios o elementos materiales probatorios. Actualmente, una de las funciones de los policías o del primer respondiente es la preservación del lugar. ¿Por qué? Porque si no se preserva este lugar, no se hace el acordonamiento principal, corremos el riesgo de que pueda llegar algún tercero a alterar los indicios y sobre todo que estos indicios puedan llegar a perder sus características principales o inclusive que se pueda tener aquí una prueba, pero por el hecho de que fue contaminado, pues ni siquiera nos pueda funcionar en un proceso más adelante dentro de lo que ya vendría siendo el juicio.
Primer respondiente. El primer respondiente va a ser toda aquella autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de intervención. ¿A qué me refiero con esto? Que el primer respondiente va a ser la primera autoridad, primer policía o cualquier otro tipo de policía que tenga la función de establecer la seguridad pública, la cual nos va a ayudar a preservar el lugar de hallazgo. Esta es la función del primer respondiente. El primer respondiente, se lo suelo repetir, es cualquier autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de intervención. Priorización de indicios. Esta es la forma en que se van a recolectar los indicios o los elementos materiales probatorios de forma inmediata con el fin de prever riesgos asociados a la pérdida, alteración, contaminación y destrucción. Claro está que, bueno, en la priorización de indicios, explicándonos más a fondo, esta va a ser la forma en cómo se va a conectar cada indicio conforme a sus características y composición. Por ejemplo, si tenemos un cuchillo con sangre, en automático van a ser de los primeros que nos vamos a poder a recolectar. ¿Por qué? Porque los primeros que son restos que traen fluidos o restos biológicos son los primeros que se pueden echar. Pueden entrar en descomposición o inclusive se pueden llegar a ver alterados por el sol o el agua. Y se puede terminar con los objetos que no tienen algún tipo de descomposición. Con esos podrán ser con los últimos con los que podamos terminar. Sin embargo, pues debe de llevar un orden y una metodología de cómo se va a empezar a recoger cada uno de esos indicios. Recolección. La recolección va a ser la acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad de los mismos. Eso es la recolección. Va a ser la forma en cómo se va a llevar el levantamiento de cada indicio que se llegue a encontrar en el lugar de intervención. Ahora hablaremos de lo que es el sellado. El sellado consiste en la forma en que se va a cerrar el embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización. ¿Por qué se hace un sellado? Bueno, el sellado es una de las principales maneras de proteger nuestros indicios. De esta manera, si vemos que alguien intentó abrir el indicio o intentó cambiarlo, reemplazarlo o inclusive alterar dicho indicio, nos estaríamos dando nos estaríamos dando cuenta de manera inmediata. ¿Por qué? Porque este sello sería roto o sería violentado y a nosotros nos estaría dando información de que aquí llegó una violación en este indicio, que posiblemente si lo llegamos a estudiar ya no se trata del mismo indicio que encontramos en algún momento en el lugar de hallazgo. Ministerio Público. Al Ministerio Público le compete la conducción y el mando de la investigación de los delitos, así como ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y la ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios. Una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y los protocolos correspondientes para su preservación y procesamiento. En otras palabras, el Ministerio Público va a ser el encargado de la investigación y el que se va a encargar de proteger y resguardar los indicios para evitar que lleguen a ser alterados. Coordinador del grupo de peritos. Bueno, la función del coordinador del grupo de peritos va a ser evaluar la preservación del lugar de la intervención efectuada por el primer respondiente. Asimismo, el fin de este va a ser el mantener, ampliar o reducir el acordonamiento conforme lo considere como necesario. Por otra parte, va a administrar las actividades relacionadas con el procesamiento de los indicios o de los elementos materiales probatorios. Se va a encargar de la logística del sitio y va a organizar las actividades de cada uno de los peritos. Esta es la función del coordinador de peritos, que va a ser el encargado de asignar a cada perito una función, asimismo como va a ingresar uno por uno al lugar de lo que vendría siendo el lugar de intervención, con el fin pues, de evitar principalmente de que no se contamine lo que es el lugar de hallazgo. Ahora vamos a dar la definición de qué es perito. Bueno, las funciones que va a tener el perito dentro de la cadena de custodia. Bueno, el perito se va a encargar de ejecutar las actividades del procesamiento de los indicios o de los elementos materiales probatorios. Asimismo, este podrá emitir las recomendaciones para su traslado
y, de ser el caso, realizarlo en coordinación con otros integrantes de la policía. Pues, su función también va a ser recibir y analizar los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales o los laboratorios, y posterior a ello, el emitir el informe, requerimiento o dictamen correspondiente que le sea solicitado por parte del órgano jurisdiccional o del Ministerio Público. Esa es la función del perito. En otras, dando una definición de perito, pues perito va a ser la persona especialista en una técnica, arte o oficio con el que va a poder dictaminar. Registro de cadena de custodia. Llamaremos al registro cadena de custodia aquel documento que se encargue del registro de los indicios o de los elementos materiales probatorios y las personas que intervinieron en este procedimiento, desde su localización, descubrimiento o aportación del lugar de intervención hasta que la autoridad competente ordena su conclusión. Este va a ser el registro en donde va a constar por escrito cada uno de los procesos que se realizaron y la forma en cómo se recolectó cada uno de los indicios y todas las personas que intervinieron en este. Policía con capacidades para procesar. Bueno, las funciones de la policía con capacidades para procesar va a ser el ejecutar las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios, con el fin de emitir las recomendaciones de su traslado y, de ser el caso, realizarlo en coordinación con otros integrantes de la policía y elaborar el informe correspondiente. Por último, les hablaré del personal facultado para el traslado. Bueno, el personal facultado para el traslado va a tener la función de llevar a cabo el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios debidamente embalados, sellados y etiquetados, firmados con el registro de cadena de custodia. Usualmente y en la actualidad, bueno, pues eso se los dan a los policías ministeriales que en algún momento tuvieron la función de esto. ¿Para qué? Pues para que se pueda estar trabajando con ellos y de esta manera pues se pueda tener un mejor aseguramiento de estos indicios y se pueda asegurar que en efecto pues son los mismos con los que se estaría trabajando desde un inicio hasta el final. Ok, ahora sí, una vez que ya les di los términos generales que componen a la cadena de custodia, comencemos a explicar qué es la cadena de custodia. De igual manera, cómo es que se encuentra regulada en el acuerdo A09-2015 y en qué consiste la cadena de custodia. Adelante. Espero les haya gustado el video. De igual manera, les vuelvo a recordar, mi nombre es Irving Sochiva, de la licenciatura en Criminología. Hasta luego. Algún material fotográfico que ingresé a continuación, pues estaré mencionando de dónde los obtuve. Gracias.